buenas tardes tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la más cordial bienvenida en esta tarde a una nueva emisión de nuestro programa semanal Conexión Alzheimer. Como siempre y todos los martes a las 6:30 de la tarde es el espacio para y con ustedes. El día de hoy, aparte de la entrevista, ahora les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a tener la sección de Cuídalos, Alzheimer y la familia y la música y ellos. En Cuídalos vamos a conocer cómo ayudar a cuidar la salud de la persona mayor. En Alzheimer y la familia estaríamos hablando en una segunda parte de la psicología de los productos milagro y sus implicaciones en la salud. Y en la música y ellos tendríamos un popurrí de canciones de Agustín Lara. Quédense con nosotros y vamos a dar inicio, no antes de reiterarles de que nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55 53 39 56 61. Repito, 55 53 39 56 61. También desde luego nos pueden escribir a contacto @cmalzheimer, heimer.org.mx. Pueden visitar nuestra página www.cmalzheimer.org.mx y también dejar sus dudas, comentarios y preguntas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Bueno, para la entrevista del día de hoy, tengo el gusto y honor de poder saludar en esta tarde a Itze Aguirre. Muy buenas tardes, Itze, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Regina. Itze, pues tú eres hija de una persona que está con nosotros desde hace ya algún tiempecito. Platícanos, ¿cómo empezó esta enfermedad con tu mami? ¿Cómo fue que ustedes se dieron cuenta que algo andaba mal? Fue como algo muy sutil inicialmente. Yo, por ejemplo, en ese momento estaba estudiando medicina y vivía como dormida. Entonces, no me di cuenta tan fácilmente. Fue mi hermana mayor la que empezó a darse cuenta que mi mamá tenía ciertos olvidos, pues que al principio parecían pues como muy insignificantes, ¿no? Como no recordarse que había desayunado esa mañana o cosas así que no parecíamos darle mucha importancia, o que repitiera ciertas cosas, como pues que nos quería decir, ¿no? Como que ideas que se le quedaban fijas y nos repetía en varias ocasiones. Y al principio pensábamos que era, pues que solo no estaba poniendo atención probablemente, o que era algo de depresión. Mi mamá había estado, digamos, trabajando de forma independiente hasta ese momento. Y cuando empezamos a notar más los cambios, ella había perdido ese trabajo que tenía. Se dedicaba a hacer desayunos para una empresa que tenía, digamos, los lunes unas juntas, y entonces ella les llevaba los desayunos. Y por X o Y había perdido ese trabajo, y entonces de ahí tuvo algo de depresión, y pues pensábamos que era todo a raíz de eso. Y con el tiempo pues ya notamos que no era pues tan esporádico esos olvidos que tenía, y decidimos empezar a estudiarla. Ella era paciente del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas. O sea, ella había sido paciente ahí muchos años previos, y decidimos llevarla ahí para que se empezara a estudiar. Y así fue como se hizo el diagnóstico de una demencia pues multifactorial, con predominio
vascular. ¿Y ustedes, cuándo fue eso, Itze? ¿Cuándo se hizo el diagnóstico finalmente? Ah, Desde que fue se más, empezaron a dar cuenta hasta que ya tuvieron el diagnóstico. pues tomó tiempo. Yo creo que alrededor de unos 2 o 3 años, desde que empezamos a llevarla al instituto hasta que se hizo el diagnóstico definitivo. Y eso fue más o menos en el 2000, como 2010, 11, más o menos. O sea, ya tienen como un buen lapso. ¿Cuántos años tiene tu mami? Mi mamá tiene 71 años. O sea, fue muy temprano, como a los 61 años, ¿verdad? Sí, sí, más o 60, menos. 61. ¿Ustedes Ujú. tienen algún antecedente familiar de demencia, de Alzheimer, de microinfarto? Sí, mi abuela materna también tuvo una demencia. Ella no fue estudiada con detalle, pero tenía una clara demencia. O sea, ¿cuál era la etiología? No lo sé, pero ella pues falleció pues a causa de su demencia, pues. Ujú. Pero a ella también se lo detectaron temprano o aquí, No, tú sabes, ella, no, a ella no se lo detectaron de forma temprana. Nunca se estudió realmente y tampoco se hizo un tratamiento específico. Pues eran como muchos hijos dando muchas opiniones y al final, este, entre que todos querían ayudarla, pero nadie sabía muy bien cómo ayudarla y mi abuelita no tenía algún, algún tipo de seguridad social o algo así. Entonces, pues más bien sus hijos lo que hicieron fue dedicarse a cuidarla, ¿no? A asistirla y ujú. ya no se le dio algún tratamiento pues específico. Ok. Y en esos 10 años, 11 años, ¿cómo han visto a su mami? Dices que, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Sí? Somos 3 hermanas. Hermanas, Ajá. mujeres, muy Sí, bien. puras mujeres. Em, ¿Y cómo han visto en esos años, tu mami vive sola, vive con alguien de tus hermanas? ¿Cómo es el día a día? Mi mamá vive sola en su departamento. Mi hermana, la más chica, vive bastante cerca de ella, pero de forma independiente. Y mi hermana la grande y yo estamos fuera de la Ciudad de México. Yo estoy en Guadalajara y mi hermana la grande en Querétaro. Este, Mi papá también es bastante cercano. Mis papás están divorciados hace muchos años, pero mi papá está bastante pendiente de mi mamá también. Y pues a lo largo de los años, en el Instituto de Nutrición nos habían dicho que no iba a haber una progresión importante, que era una enfermedad que tendía a ser muy estable por las causas que tenía, mientras que ella, pues digamos, combatiera los factores de riesgo que tenía. La cuestión es que algunos de esos factores de riesgo sí estuvo dispuesta ella a combatirlos, pues, y otros no tanto. Entonces, la enfermedad no ha permanecido tan estable como habíamos esperado. Sí, sí, al menos puede valerse por sí misma todavía, pero con bastante apoyo tanto de mi hermana la chica como de mi papá. También mi hermana la grande y yo pues tratamos de estar pendientes de ella y demás, pero a la distancia es un poquito más complejo pues ese apoyo. Sí, cierto. Oye, ahora te estás mencionando que en el instituto les hablaron de algunos factores de riesgo adicionales. ¿Cómo cuáles les mencionaron? Eh, pues en cuanto a lo vascular, mi mamá es hipertensa, Ajá. siempre ha tenido buen control y de hecho ya no toma medicamentos. Este, el tabaquismo, que eso sí fumó muchos años mi mamá y afortunadamente ya lo dejó. Pues yo creo que ya tiene unos 7, 8 años, yo creo que dejó el hábito. Y el otro factor de riesgo es que tiene diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Ok. Y eso es lo que
ya no ha querido mi mamá tener el tratamiento, porque el tratamiento consiste en un equipo que ella utiliza o utilizaba por las noches, que es como una mascarilla que le da oxígeno con presión para que ella no tenga como episodios de asfixia durante la noche. Eh, y ya desde hace, pues yo creo que tiene como un año, un poquito más, que mi mamá ya no quiso utilizar el equipo. Entonces ese es el factor de riesgo que ella no ha querido atacar, digamos. Ok. ¿Y por qué dice que les molesta o por qué no quieren utilizar? Sí, pues le molesta el equipo y también mi mamá tiene mucho la idea de que ha tenido muchas enfermedades a lo largo de su vida y que ya se ha cansado pues de esas enfermedades y de sus tratamientos correspondientes. Y sí, ciertamente mi mamá ha padecido de enfermedades que son bastante raras, y desde su infancia. Entonces, este, ¿Cuáles? pues por ejemplo tuvo poliomielitis y tuvo secuelas en una pierna de eso y tuvo una complicación de una infección en la garganta que es muy, muy, muy rara, que se llama Corea de Sydenham, Ujú. en el que los pacientes tienen movimientos involuntarios de un brazo, sobre todo de un brazo, cuando tienen esa infección bacteriana. Y eso tuvo mi mamá y pues dice que cuando era chiquita la regañaban porque empezaba a tirar todo, ¿no? No sabían qué era eso lo que tenía hasta Ya, que la operaron de las anginas. Y cuando tuvo la polio estuvo mucho tiempo, meses, según me dice ella, en el hospital, siendo una niña muy chiquita y pues inmóvil, en la cama, ¿no? Cosas que han sido ciertamente difíciles pues para ella. sí, seguro. Mm. ¿Desde cuándo ya están con nosotros o cómo fue que nos encontraron, Itze? Pues hemos tratado de buscar muchas opciones para ayudar a mi mamá a vivir con su enfermedad. Este, y pues parte de esas cuestiones que hemos buscado fue tratamiento psiquiátrico. Empezó a acudir con un psiquiatra que la medicó de su trastorno depresivo y él entiendo yo que tiene como una subespecialidad en geriatría también. Entonces él fue el que nos sugirió que nos acercáramos a ustedes, nos dio el nombre del Centro Mexicano de Alzheimer y de ahí los contactamos y empezamos pues nos pareció pues que debíamos intentarlo, ¿no? Ayudarle de alguna manera pues sí, a vivir con su enfermedad y a estar ocupada sobre todo. ¿Y cómo han visto pues la participación de su mamá en este tiempo ya con nosotros? ¿Cuánto tiempo lleva con nosotros? Que empezó como en octubre del año pasado, más o menos. Sí, como octubre, más o menos. Sí, ya Este, casi, ya son 9 meses, ya casi sí, va. ya lleva un ratito. Pues ella está muy, muy contenta de las clases, nos lo repite constantemente. eh, y yo noto sobre todo un cambio en su estado de ánimo, ¿no? Como que el tener, como digamos, algo que hacer en las tardes la motiva mucho, ¿no? No tener un día completamente libre a ver qué me invento y qué hacer, sino, sino tener pues la convivencia pues, con los profesores sobre todo, ¿no? Y tener actividades fijas y demás, eso pues le ha dado más orden a su vida, más estructura, este, y más motivación, creo yo. Este, digamos, en cuanto a lo cognitivo, eh, mm, no es que haya habido mucho cambio realmente, en cuanto a su enfermedad, ¿no? Ni para bien ni para mal. Las cosas que ya se le olvidaban, pues se le siguen olvidando.
pero creo que sobre todo es en su ánimo que se ha visto mucho la diferencia. Y yo cuando he tenido la oportunidad pues de estar con ella cerca en las clases, cuando he ido a visitarla, pues me doy cuenta que muchas de las funciones mentales que se le miden, pues las tiene bastante íntegras, yo diría que incluso más que yo. Entonces, eh, a mí me parece pues que es bastante como completa las actividades que ustedes hacen, ¿no? Bastante integral el manejo que les dan en cuanto a pues actividad física, cuestiones manuales como de motricidad, este, de pues de pruebas como psicométricas, me parece a mí que son, ¿no? Y son Fíjate, cosas que hablando ahora vamos a hablar de las otras actividades, pero vamos con la buena noticia. En las pruebas psicométricas sí las aplicamos, somos un equipo multidisciplinario de las áreas de psicología, agricultura, enfermería, terapia física y nutrición. Y hacemos estas valoraciones semestrales justamente para documentar el avance o no. mm, Tú sabes que en las demencias, pues, aunque el nivel sea el mismo, ya es ganancia, ¿no? Porque estamos claro. haciendo más lento, estamos ralentizando el progreso de la demencia, ¿no? Y ahorita, pues, le tocó a tu mamá la evaluación semestral ahorita en junio. ¿Y qué crees? Sí, yo estuve con ella, de hecho, en esa valoración. Y Ah, estuviste con ella. ¿Y cómo? sí, yo estuve con ella. Claro, entonces ya tú dinos el resultado. Pues yo la vi bastante bien. Le digo que yo veía que le preguntaban, a ver, réstale 7 y lo hacía más rápido que yo en mi mente, ¿no? La gran mayoría de las cosas que vi que la pusieron a hacer, las hacía bastante bien. En la parte cognitiva, allí nuestro área de psicología está aplicando la prueba MOCA. Ujú. Y ahorita sacó 23 puntos y en la anterior había sacado 18. Ah, qué bien. Este aumento de 5 puntos es fantástico, de verdad que es Claro. fantástico. Y pues en este caso, tu mami es uno de nuestros ejemplos más sobresalientes y nuestras historias de éxito, porque además pues disfruta mucho y vemos la participación y anima a los demás y de por sí en la tarde nosotros trabajamos de lunes a viernes en el turno matutino de 9 a 1 y en el turno vespertino de 3 a 7 de la tarde y de por sí la tarde son como una comunidad muy bonita, porque se ayudan mutuamente, también ahí de repente están las discusiones, pero sí es eso, es la participación y la motivación, ¿no? Entonces, por eso también queríamos platicar contigo para que, pues tú de viva voz y además estando allí y siendo del área médica, pues tienes estos elementos como para compartir con los demás quienes nos escuchan, de que la terapia no farmacológica sí tiene su impacto y tiene su eficiencia y tiene pues este elemento no solamente cognitivo y de estimulación, sino también de socialización, como bien lo estabas platicando, ¿verdad? Ujú. Sí, esta parte de la socialización creo que también le ha hecho bastante bien a mi mamá porque ella ya no sale mucho de su casa y pues esta manera de conectarse con la gente, le creemos que le ha ayudado mucho también, pues a socializar, ¿no? Y además, pues tiene ya nuevas habilidades porque de repente, bueno, ya maneja su iPad, ¿no? Ya se conecta y todas estas cuestiones tecnológicas que posiblemente antes no se imaginaba, pero ya forman parte de sus capacidades y habilidades, ¿no? Sí, claro, sí, también eso. ¿Y qué dice la familia, tus hermanas, tu papá, cómo la ve? Pues todos opinamos eso. También, por ejemplo, nos hemos apoyado de los
de las asesorías como personalizadas con la licenciada Ana Lilia y pues ella nos ha dado ciertos consejos respecto a cómo como familiares apoyar a mi mamá, y todos en general pues creemos que esta terapia le ha hecho muy bien a mi mamá, ¿no? En general todos opinamos eso. Sí, nos da mucho gusto porque pues tú sabes de que las demencias ya son la otra pandemia, incluso aquí en México con más. Siempre me cuesta trabajo de que la población pues, no esté informada, que no tenga este conocimiento sobre una enfermedad que hoy día tiene más de 1.5 millones de familias en cuyo seno hay un miembro con algún tipo de demencia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México son 165,000. Son 10 veces más personas con demencia que con cáncer, imagínate. Es muchísimo. Es muchísimo. Y ahorita estaba viendo pues algunas manifestaciones de otros contextos que son comparativamente, que significan las demencias en el seno familiar, pues de una envergadura mucho menor. Y sin embargo, pues tienen como mucho más prensa, mucho más atención, mucho más información. Digo, hay 3 veces más personas con demencia que con cáncer. Es muchísimo eso. Y todo pues te cansa. El 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer. Y yo no conocía que hay 530,000 personas con cáncer en México. Pero hay 1.5 millones, más de 1.5 millones de personas con demencia, ¿no? Y si Claro. aquí en la Ciudad de México, donde hay infraestructuras, se supone un poquito más, somos 3 centros especializados, de los cuales nosotros somos el único quienes trabajamos en línea a raíz de la pandemia, justamente para no dejar solas a las familias y seguir acompañándolas. Pero somos el único centro ante 165,000 personas en la Ciudad de México, ¿no? En Guadalajara hay alrededor como de 50 y tantos mil y tampoco hasta donde yo conozco pues haya alguna instancia que haga algo similar a lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, totalmente insuficiente, ¿no? Totalmente insuficiente. Y si a esta aunamos que no hay suficientes geriatras y que además en la población prevalece, normalizamos los olvidos, ¿no? Es normal. Tú bien dijiste al inicio, pensábamos de que no iba a tener como importancia, de que no se acordara lo que estaba desayunando, ¿no? Y estos son justamente, yo siempre platico en las posibilidades y los eventos y cuando me invitan y cuando puedan, de que justamente es eso, ¿no? Llegamos el domingo, llegamos con la familia y los nietos están con la abuela o con el abuelo y pues las personas mayores cuentan de antes y hasta declaman un poema que aprendieron en la secundaria o en la prepa. ¿Y qué dice todo el mundo? ¡Ay, qué bien está la abuela! Todavía se acuerdan del poema de la secundaria, ¿no? Pero no es la memoria reciente. Exacto. Porque está intacta la memoria de largo plazo, más no la de corto plazo, ¿no? Porque preguntamos justo lo que desayunó, no va a poder decir. Entonces, mi mamá recién falleció también de demencia. Lo siento. Le preguntaba qué había comido. Dice, ¿por qué me preguntas cosas tan difíciles? Entonces, no normalicemos los olvidos, porque en las demencias tenemos 3 etapas, 1, 2, 3, leve, moderado, grave. Y no podemos evitar de que llegue en algún momento la tercera etapa. No lo podemos evitar. Hasta hoy no hay forma de evitarlo. La última etapa es la postración, cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no camina, cuando ya no
habla cuando ya no hay controles esfínteres, etcétera, etcétera. Pero la calidad de vida depende en qué momento llega esta etapa, ¿no? Porque aquí podemos hacer mucho de quienes nos escuchan y quienes tengan personas mayores en casa. Y digo personas mayores, porque es otro aprendizaje que hicimos durante la pandemia, a todas las personas mayores, ¿no? Porque Sí. estábamos en casa y allí tuvimos muchas personas que no solamente lo ven de prevención, y es una prevención muy buena, porque un deterioro cognitivo leve en la edad ya avanzada puede o no desencadenar en una demencia. Y el que sí o no ocurra depende de la estimulación y depende del acceso a terapias no farmacológicas como las que estamos ofreciendo en Centro Mexicano Alzheimer. Y lo que no podemos hacer es justamente, y sería mentira, no podemos recuperar lo que ya se perdió. Por eso yo siempre quisiera de que sí, quienes nos escuchan, que por favor se fijen, porque entre más temprano pueden estar con nosotros, más fácilmente podríamos estar interviniendo y podríamos estar haciendo más lento este progreso, ¿no? Pues ese sería como el mensaje que tendríamos el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo tu participación en este espacio, Itze. ¿Algún mensaje final para quienes nos escuchan? Pues no, eso yo creo que es muy importante, no minimizar este problema y pues con todas las enfermedades es igual, entre más temprano se atiendan siempre, los resultados van a ser mejores, siempre. Pero este padecimiento que es tan poco reconocido y tan poco difundido y demás, que hay tan poca información, pues merecería mucho más atención por nuestra parte, porque, por ejemplo, con esa comparación que me hizo ahora respecto al cáncer, pues al final el cáncer suele, no siempre, pero suele ser una enfermedad corta, digamos, y en cambio una demencia va a ser una enfermedad muy larga y va a tener muchas consecuencias tanto en el paciente como en toda la familia, ¿no? Entonces, cuanto más pronto se pueda atender, pues siempre serán mejores los resultados. Así es, esa es una de las grandes diferencias, como bien dices. La evolución es de muy, muy largo tiempo. Las personas, pues bien cuidadas, pueden vivir 5, 10, 15, conocemos de casos hasta de 25 años con demencia, ¿no? Señora diagnosticada a los 70, murió a los 95. ¿Imaginas 25 años cuidando a la persona que hacia el final, pues no solamente es preocupada, sino ya es otra persona, porque también hay cambios en la conducta, en la personalidad, van perdiendo lo que nosotros conocimos de ellos desde hace antes, ¿no? La familia, el impacto no es nada más en el enfermo, sino en todos. Claro. Entonces, muchas gracias. Muy buena tarde.